Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero, con mi agradecimiento personal y sincero por la amabilidad de seguirnos en este espacio. Mire, la campaña electoral ya se encuentra en su mejor momento, y los mejores momentos de una campaña electoral casi siempre se dan al inicio de esa campaña. Y si bien es cierto que el país ha estado inmerso en actividad electoral fuera de la campaña formal, tenemos que tener presente que oficialmente la campaña estará abierta tan pronto la Junta Central Electoral emite una proclama dejando el escenario electoral abierto a todos los actores del proceso. Bueno, las elecciones, como todos ustedes saben, van a estar divididas en dos fechas. El domingo 18 de febrero, es decir, apenas el próximo mes, vamos a concurrir a las urnas para depositar nuestros votos y escoger todas las candidaturas municipales en el amplio territorio nacional. Es decir, vamos a escoger los alcaldes, vamos a escoger los regidores, los directores distritales, etcétera, etcétera. Y en conjuntos más de 3.500 posiciones electorales estarán en juego ese 18 de febrero próximo. Y nuevamente vamos a acudir a las urnas, como todo el mundo sabe, en mayo, para votar en dos boletas distintas, para escoger los miembros del Congreso y, por supuesto, reelegir al presidente de la República o promover un cambio en la conducción de la jefatura del Estado. Bueno, las elecciones están muy agitadas, hay un ambiente muy intenso. La semana pasada hubo actividades prácticamente en las principales ciudades del país, tanto de la oposición por separado, los diferentes grupos de oposición por separado, como el partido de gobierno y los partidos de la alianza oficial que promueve la candidatura reeleccionista del presidente Luis Abinader. A mí me preocupa algo que yo entiendo que es lo más importante, que son los temas que se consideran fundamentales y que muchos de ellos están fuera de la retórica o de la narrativa electoral por parte tanto del gobierno como de los partidos principales de oposición. Y uno de ellos, que yo considero que es el que podría tener más impacto en el futuro inmediato de la República Dominicana, es el relacionado con la inmigración ilegal creciente y aparentemente incontenible, que como todos ustedes saben y hemos dicho en reiteradas ocasiones y no nos cansaremos de seguir repitiéndolo, que ya rebosa la capacidad que tiene el país para seguir absorbiendo una inmigración ilegal que no aporta mucho, salvo posiciones de carácter laboral, desplazando mano de obra dominicana al desarrollo y al crecimiento de la economía en sentido general. Por mucho que se diga, insisto, en que la mano de obra haitiana es fundamental para el crecimiento y el mantenimiento de la industria de la construcción, que es uno de los factores más activos de la economía dominicana, sin lugar a dudas, y también en la agricultura y la ganadería, porque aparentemente, según como lo interpretan, los dominicanos han abandonado el campo y prefieren merodear y buscársela, como se dice en el argot dominicano, en los grandes núcleos y asentamientos urbanos como son Santo Domingo, la capital, Santiago, La Vega, San Pedro de Macorís y muchas otras ciudades que tienen una gran densidad de población. Bueno, cuando yo digo que el tema fundamental y principal es el tema de la inmigración ilegal, no descarto ni trato de minimizar el hecho de que la situación económica sigue siendo un factor importantísimo en el debate nacional y que debe seguir siendo así. Pero evidentemente no se escuchan en los discursos electorales, salvo las acusaciones de corrupción que se hacen un partido y el gobierno a la oposición y la oposición al gobierno, no se escuchan muchas posiciones claras ni indicios evidentes de que realmente las propuestas electorales tienden a buscarle solución a los que se consideran problemas básicos todavía de la sociedad dominicana, como el caso de la inmigración ilegal, que ya he presentado y que ya he dicho,
como es el caso de la educación, que ha colapsado virtualmente aquí en la República Dominicana. La escuela pública está a punto de desaparecer en el país y todo lo que gira alrededor de ella se encuentra en crisis. No se habla de los problemas de salud pública y la forma en que vamos a enfocar esos problemas en el futuro inmediato para darle satisfacción a las necesidades crecientes en esa área y al hecho de que la población siga aumentando por el nacimiento de más dominicanos y por supuesto por el abultado crecimiento de la inmigración ilegal. Y tampoco aparece en el discurso y en la narrativa retórica electoral principal tanto del gobierno como de la oposición los temas relacionados con el medio ambiente, el cambio climático, la inseguridad ciudadana que cada día juega un papel más importante en los temores nacionales, porque la gente está realmente sumamente preocupada por el incremento de la criminalidad y la delincuencia en las calles de las ciudades y pueblos dominicanos, porque ya nadie se siente seguro ni siquiera en su centro de trabajo y mucho menos en sus hogares, porque se han dado casos de crímenes horrendos que se dan prácticamente a cualquier hora del día y en cualquier lugar del territorio nacional. De manera pues que en ese sentido yo creo que hace falta que las ofertas electorales, tanto para lo que tiene que ver para los municipios, es decir, en febrero, como para lo que tiene que ver para el Congreso y el Poder Ejecutivo en mayo, donde votaremos 2 veces en un mismo día, en boletas diferentes, tanto para el Congreso como para el Poder Ejecutivo, no se escuchan de ninguno de los candidatos posiciones firmes con relación al enfoque que se le debe dar a la solución de esos problemas básicos de la sociedad dominicana. Eso es muy preocupante, sin lugar a dudas. Y es más preocupante todavía el tema de las elecciones mismas, porque a pesar de que en elecciones anteriores el conteo rápido de los votos impidió, por ejemplo, que las angustias propias de la espera larga con relación a los ganadores o a los perdedores de un evento electoral, como la que hemos tenido en el pasado, evitó sin lugar a dudas que las aguas se desbordaran y todo transcurrió muchas veces en el orden como todo el mundo deseaba. Y en aquellos casos ya lejanos en el pasado, en que los dominicanos tenían que esperar largas horas después del cierre de los centros de votación para saber cómo le fue a las diferentes opciones electorales, yo creo que eso creaba una serie de angustias y una situación de tensión que muchas veces se desbordó y degeneró en violencia y en situaciones que estuvieron a punto, aún tristes en muchas ocasiones, de conducir al país a una crisis institucional. Bueno, vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa, porque es realmente preocupante que los dominicanos no tengan la seguridad de que al finalizar, al cierre de las votaciones, antes de ir a la cama para dormir y esperar el día siguiente, los dominicanos no sepan con qué ganador se acostó y con qué perdedor se va a despertar al día siguiente. Regresamos después de la pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí que iba a tratar en este segmento muy brevemente la preocupación que existe en amplios sectores de la sociedad dominicana y que yo comparto, por supuesto, con relación a la posibilidad de que una vez cerradas las votaciones al final del evento electoral, tanto en febrero como en mayo, los electores, es decir, los dominicanos, tengamos que esperar horas enteras para saber cómo le fue a un candidato y cómo le fue a los demás. Mire, yo creo que estoy hablando de algo sumamente fundamental, porque como les decía anteriormente en el segmento que transcurrió hace unos momentos, las veces que en el pasado
tuvimos que esperar hasta horas de la madrugada y a veces hasta 1 o 2 días para saber cuál fue el resultado real de las elecciones, estuvimos a punto de conducirnos o ser arrastrados a una crisis institucional con las consecuencias muy graves que toda crisis institucional tiene en una democracia incipiente, con todos los problemas propios que tiene la nuestra, y muchas otras cosas que quedan todavía por decidir en la sociedad dominicana. Mire, el conteo o el escrutinio manual, como se le conoce, cuando no es electrónico, eso constituye un retraso vergonzoso en el proceso, en la tradición electoral dominicana. Porque de alguna manera evidencia que los actores principales del evento o del elenco electoral dominicano desconfían de los instrumentos modernos para medición y para contar los votos, a pesar de que países con mucha menor tradición democrática que la República Dominicana, como es el caso, y voy a citar uno solo, Paraguay, donde 1 hora y media después la oposición reconocía el candidato ganador a la presidencia de Paraguay. Y eso se dio en las elecciones del 2020, lo que tenía que ver con las elecciones presidenciales, por razón por la cual yo no me explico, porque los instrumentos que sirvieron para favorecer o agilizar el conteo electrónico de los votos, de la manera electrónica, contar esos votos, no puedan ser utilizados apenas 4 años después en unas elecciones que pudieran acortarse y cerrarse la misma noche en que se cierran las urnas electorales. Esa situación genera, sin lugar a dudas, mucha inquietud, y no debemos pasar por alto esa realidad, porque todo lo que hemos construido en la República Dominicana, o todo lo que se ha construido en términos democráticos, en términos, aunque son todavía muy defectuosos, que tienen que ver con el desarrollo institucional de la democracia dominicana, los derechos fundamentales, el respeto de los derechos fundamentales a pesar del incremento de la delincuencia, y que la seguridad ciudadana está siendo objeto de muchos zarandeos. Pero un proceso electoral bien conducido, bien administrado y bien finiquitado, yo creo que le evita a un país, y nos evitaría a nosotros particularmente, muchos dolores de cabeza que tendrían un costo muy alto en términos de seguridad, en términos de ejercicio de las libertades públicas, en términos de práctica democrática, en términos de institucionalidad y en términos económicos, porque evidentemente una situación de crisis resultante de un proceso electoral indefinido o trunco, pudiera llamarse de esa manera, si 5 o 6 horas después o 7 horas después hay un conteo defectuoso y uno de los candidatos principales se resiste a aceptar los resultados de las elecciones, entonces el país podría verse involucrado o arrastrado a una situación muy difícil, con consecuencias impredecibles, muy difíciles de calcular en este momento. No quiero ser pesimista, pero además de ese hecho que ha sido anunciado y confirmado por la Junta de que va a haber un conteo manual, salvo que haya un cambio de aquí a las elecciones, especialmente las que tienen que ver con las presidenciales, que a fin de cuentas son las más importantes, a pesar de que las otras dos tienen igual importancia en una sociedad democrática donde existe la separación de poderes. Pero no cabe duda de que frente a una posibilidad de cuál de todas ellas reviste más importancia para la tranquilidad y el sosiego nacional, yo creo que las elecciones presidenciales deben jugar un papel mucho más importante y deben ser objeto de una preocupación mayor. Sin que eso no signifique necesariamente que no exista o no haya una preocupación similar en lo que tiene que ver con las elecciones para el Congreso y por supuesto las elecciones para los municipios, que serán las primeras
y de cuyos resultados podría dibujarse el camino a seguir hacia las elecciones de mayo, en que escogeremos todo un Congreso nuevo y un Poder Ejecutivo nuevo, o en su defecto, o por el contrario, reelegir al actual. De manera pues que yo creo que al igual que esta preocupación preocupa igualmente lo que le planteaba en el segmento anterior, el hecho de que muchos de los problemas fundamentales que aquejan a la sociedad dominicana, que ya les cité, como por ejemplo el aumento de los precios, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el desequilibrio ambiental, qué sé yo, el deterioro de los derechos humanos por el incremento de la inseguridad ciudadana y el incremento de la delincuencia y la criminalidad. Todas esas cosas se conjugan para crear un ambiente no sombrío, por supuesto, porque afortunadamente hasta ahora el proceso electoral se ha conducido en calma y las rivalidades políticas tradicionales del país, que son muy importantes para una democracia, la supervivencia de esas diferencias, no han derivado en una confrontación todavía, y esperamos que esa marcha y ese respeto mutuo que se tienen, a pesar de las grandes diferencias existentes entre los partidos de oposición y los partidos que apoyan al gobierno, se mantengan hasta el final del proceso electoral, y que como desenlace de ese proceso electoral tengamos resultados felizmente aceptados por todas las partes, tanto por los vencedores como por los perdedores. Ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado del programa y espero seguir teniendo el apoyo de ustedes en el futuro inmediato. Hasta entonces.